Bienvenidos a un nuevo episodio de Wikijulio. El de hoy es supremamente especial. Es algo muy dedicado al rock de habla hispana. Yo siento que en América Latina hemos sido muy desjuiciados para registrar lo nuestro. Uno va a ver lo que pasa en las revistas inglesas o norteamericanas respecto a la música de ellos, los años, los diseñadores de los discos, y hay una cantidad de información, pero lamentablemente, por los motivos que sean, nosotros no tenemos eso en América Latina y hoy quiero enfocarme en un álbum maravilloso. El amor después del amor de Fito Páez debe ser el disco con los mejores invitados de la historia de la música de habla hispana. Este es un disco que tiene samples de guitarras de Cerati, tiene a Luis Alberto Spinetta, tiene a Andrés Calamaro, tiene a Mercedes Sosa, tiene a Antonio Carmona de Los que Tama. El listado sigue y sigue y sigue. Pero aparte de eso, es un disco que se sostiene solo porque tiene grandes canciones. Nunca entendí el tema del cristal, siempre me pregunté eso, pero independientemente de todo lo que pasa en la fotografía y lo que representó este álbum para la carrera de Fito Páez, hay algo que me llama mucho la atención y es cuando Fito decide revisitar este disco y volverlo a grabar. Y hace la segunda edición 30 años después del amor, después del amor. Que este disco también tiene muchos invitados, algunos que se repiten de aquí, pero sobre todo intenta algo nuevo con artistas como Conociendo Rusia, que me encanta también, y algunos que vuelven también. Pero el disco es muy especial y está Elvis Costello y hombre, volver a visitar canciones como El amor después del amor y ofrecer algo diferente debió ser un reto, independientemente de todo lo que pasa musicalmente hablando. eh, Contacté al tipo que tomó esta foto y que diseñó esta portada que se llama Max Rompo. Es un diseñador argentino, ha trabajado en libros y ha trabajado en pósters de discos y ha trabajado en este tipo de arte. Ha trabajado con Fito en discos que me gustan mucho, como por ejemplo La Conquista del Espacio, que me pareció un discazo también. Y Max, en una entrevista bastante larga que tuvimos, me explica todo lo que pasa, no solo respecto a esta imagen y lo que representa también 30 años después volver a ver un álbum como el Después del amor después del amor, perdón, sino como este tipo de arte que uno entra y uno dice, ¿qué es esto? ¿A qué se refiere esto? ¿Qué significa? Es una conversación larga pero supremamente interesante que los invito a escuchar y a entender porque yo siento que las imágenes y el arte pasan por algo. Entonces, acá los dejo en este Wikijulio con Max Rompo, una conversación muy interesante donde entendemos qué pasa y cómo se pasa, sobre todo eso, cómo se pasa de este a este 30 años después. Y eso que fíjate que te escribí para que habláramos del amor después del amor, porque me llamó mucho la atención, pero también viendo videos vi el de La Conquista del Espacio, que me pareció un discazo, y creo que Sí, ya te llamaré después para hablar de ese, bueno, no hay porque drama. vi una entrevista y una cantidad de detalles y dije, wow, lo que pasa es que ese no lo he encontrado en físico. Ese disco cayó un poco como en el loop de dificultades de la pandemia. Sí, Entonces fue mucho más invisibilizado de lo que hubiese sucedido si justo a la salida del disco no coincidía con las primeras restricciones en Argentina, con los conciertos, etcétera. También bueno, no tuvo presentación en vivo hasta que tuvo un concierto por streaming, creo que más o menos en noviembre del 2020 se hizo el concierto que iba a suceder en marzo. mm, Así que le pasaron todas, pobre, ese disco. sí, es una lástima porque es un discazo. Me parece Es, bueno, me parece un muy es buen disco. mi caso, es mi Y que caso. entre todo eso no terminó recibiendo como No, la y aparte atención. tiene mucha cocina. Fito llegó a ese disco con, con unas primeras versiones de los temas que yo recuerdo haber escuchado en demo, y que se transformaron muchísimo después, cuando entró al estudio, cuando la cosa cobró su forma en Los Ángeles, después de la producción de Warner, y cuando empezaron a trabajar allí que empezaron a llegar las versiones nuevas de los temas, me acuerdo que aluciné. Y que fue cambiando un poco la concepción del disco también conforme pasaba el tiempo. Sí, pero bueno, entro en materia porque si no me distraigo hablando del otro. No hay Eh, problema. Igual después vas a tener que cortar. Vos cortás tranquilo. Así que sí, no hay cosa. sí, Ya se tranquilo. La, mm, Hablemos precisamente de ese arte para el amor después del amor. ¿Cómo se pasa de ese arte original que nosotros conocemos, de esa foto de Fito como una pieza de cristal, a este diseño totalmente nuevo? ¿Cómo se pasa de uno al otro?
nunca, o por lo menos en los caminos que nosotros hemos hecho con Fito trabajando bueno, en nada, ni en los álbumes, ni en los pósters, ni en cualquier otra cosa que nos haya tocado hacer por ahí sin que viera la luz. El camino es unívoco. Rara vez el horizonte está muy despejado y es una sola cosa aquello que nos atrae. Pero en particular, en este caso, todo el mundo tuvo mucha conciencia de cuál era la responsabilidad simbólica de tocar signos en general, imágenes, palabras, iconos de un disco tan reconocido, tan importante para mucha gente. Y yo recuerdo conversaciones muy en ambos polos, entre ser ultra respetuosos de la historia, alterarla completamente, tratarlo como un disco celebratorio o hacer de cuenta que es un disco nuevo, y un poco como en ese comportamiento eh, arbitrario o intuitivo, la conversación se fue como abriendo paso en algunas áreas más que en otras y llegó el momento en el que por ahí Fito tuvo muy en claro que lo que quería era discutir con ese disco o con aquel Fito del 92 de igual a igual, tratarlo como si fuera un disco nuevo y entonces ahí eh, se empezó a condicionar un poco la manera en la que íbamos a trabajar sobre la tapa. Digo, algo que nunca fue el plan inicial en otros discos, que es, ok, un retrato mío, y ya, que siempre tiene alguna vuelta de tuerca. Creo que lo más similar en el historial debe ser la tapa de Abre, creo, que hizo Ale Ross. Creo que desde entonces todos los discos de Fito siempre tuvieron algún tweak interno en la portada. Y este era un retrato a lo Avedon, muy, muy específicamente dedicado a denotar el paso del tiempo, a mostrar a aquel muchacho del 92 versus este hombre de hoy. Me da, me da una curiosidad que no había pensado. ¿Usted sabía que estaban trabajando en este álbum antes de que el público en general se enterara? Sí, sí, sí. Sí, ¿Cómo yo les recuerdo. llega la noticia? Vamos a volver a grabar uno de los discos más importantes del rock latinoamericano y vas a hacer la portada. Lo que pasa es que parte como sí, yo no o sea, me cuesta recordar cuándo fue la primera vez que se habló esto. Entiendo que también después hubo un momento en el que las distracciones empiezan a suceder porque Fito está siempre haciendo 20 cosas a la vez. Eh, pero en general, por lo menos estos últimos años, siempre hemos tenido una conversación continua que tiene varios ejes de trabajo y siempre está sucediendo un aniversario. Siempre, antes en el 2019 creo que se tocó el A de vuelta, 19 o 18, se tocó A completo también, se hizo un concierto, también es uno de mis discos favoritos. Entonces siempre es como está el calendario de actualizaciones de los discos que, bueno, ahora Fito va a tocar Circo Beat de vuelta, entonces todo ese tipo de, de conversación con su propia historia, para mí, que además me encanta su obra y soy fan desde siempre, lo tengo muy fresco y creo que se habrá comentado varias veces en los últimos años y en algún momento fue como, ok, va a suceder el disco perfecto, sí, estamos grabando. Eso hace que baje un poco el impacto que después entiendo que sucede en la prensa o en el público cuando se entera que estamos a semanas de escuchar un disco o el mismo disco reinterpretado. ¿Y cómo llegan entonces a la propuesta de este concepto como astronómico, de todo lo que hay en el interior del disco, que ya iremos igual hablando sobre todos estos diagramas que hay al interior, pero cómo llegan a, ok, vamos a apostarle por este lado? Ok. Eh, Mira, aparte también, de hecho estamos conversando y me cuelgo como yo por ahí intentando hacer memoria. Parte de lo que pasa en general con estos hilos de trabajo continuos que por ahí no empiezan y se terminan en un proyecto u otro, este, es medio estar ahí atento a la cocina que tiene Fito en su propio ser
humano contenido y son sus preocupaciones más o menos continuas, qué sé yo. Pero digo, sin ir más lejos, estuvimos charlando un poco de la conquista del espacio y yo creo que ahí ya se empezó como a bajar un montón de cuestiones que nosotros veníamos viendo pre-pandemia, sobre películas, digo, hablábamos de Interstellar, hablábamos de Kubrick, revisamos como varias de esas referencias durante mucho tiempo y algunas quedaron en un disco, otras en otra. Entonces es medio difícil determinar qué empieza y termina en cada una de esas etapas, porque al final son preocupaciones que Fito tiene en las letras. Es como definir cuál es el disco de Fito que le canta a las ciudades. Bueno, todos son sobre la vida en la ciudad. O cuáles son de una u otra ciudad. Yo lo que sí recuerdo en El amor después del amor es que en algún momento nos empezamos eh, a convencer de que el discurso de la novedad no debería como ir en contra del registro histórico del disco original, sino ampliar su universo y de verdad no lo tengo muy ordenado, pero me acuerdo que en algún momento, de hecho, digo, no lo tengo muy ordenado porque es una situación medio apremiante, uno nunca está cómodo en esa situación. No sé, ahora que estamos haciendo disco nuevo, tampoco estoy cómodo con la idea y tengo pequeñas batallas internas en las que imagino qué es lo que me va a decir Fito antes de contárselo, se lo muestro, él me dice otra cosa, se va transformando y uno tiene como una especie como de trabalenguas interno en el que terminás sacando alguna conclusión después. Pero lo que te quería contar es eso. Yo me acuerdo que en algún momento la reflexión se volvió eh, lo más abstracta posible. Y la idea de mostrar a este Fito solamente con el paso del tiempo se pareció un poco a una cosa que hizo Phil Collins 30 años después de grabar Face Value y tenía como algunos hitos referenciables en el mundo de la cultura pop. Pero para mí lo que ganaba este disco es que con el correr del tiempo empezó a ser un disco de amor a la vida, no es solamente un disco de canciones románticas. Y esa idea del amor, que recuerdo cuando lo escuché por primera vez, para mí era una relación romántica entre dos personas, más personas, lo que fuera. Ahora, con el paso del tiempo y cuando uno madura más, se empieza a parecer a hablar con tus fantasmas, con los que están, con los que no están, a dónde vamos, el amor después del amor, entonces empezó a aparecer un poco la vida después de la muerte, al paso del tiempo, a la relativización de ese efecto que produce estar enamorado y estar encantado con todo lo que te rodea, esa hipersensibilización, etc. Y por esas cosas como medio intuitivas o casuales, recordé que alguna vez escuché algo parecido a que las estrellas no mueren, sino que todas las estrellas son hijas de otras estrellas y que hay algo en el ciclo de la vida de los cuerpos celestes que plantea que los finales son también, bastante, lo estoy diciendo sin absolutamente ningún tipo de rigor científico, pero yo tenía más o menos como ese falso recuerdo o esa idea de haber escuchado a alguien que sabía contar algo parecido. Ojo, guarda que el tiempo en realidad tiene escalas diferentes a las que vos consideras con tu breve vida humana. Y de pronto se me despertó un nuevo interés ahí, muy específico, y aproveché y lo llamé. Tengo la suerte de tener un tío astrónomo, Jorge Luis Cabrera, y me acuerdo que lo llamé, estábamos acá en casa reunidos con Cecilia, que es mi mujer, y estábamos todos discutiendo, y me veía medio conflictuado con el asunto, y el tiempo corría, y yo le tenía que mostrar cosas nuevas a Fito, y no sé por qué lo llamé a Jorge Luis. Bueno, en realidad sí sabía por qué, pero lo llamé un poco así como fuera de contexto y le tuve que plantear, bueno, Jorge, mira, estoy en esto, yo sé que en realidad estamos plagados de figuras poéticas en estas descripciones del paso del tiempo, del ejercicio del amor o de la vida en sí, pero quiero ver si lo puedo chocar con un universo de diagramas y representaciones más que le den cuerpo a esa paradoja universal que es tratar de entender qué hacemos, dónde estamos,
usted está aquí, viste, en el mapa de la galaxia, ese puntito. Y Jorge muy generosamente intentó explicármelo como si yo tuviera una edad mucho menor a la que tengo, para que lo pudiera entender más o menos, y con mucha paciencia. Fue una llamada muy larga, y entonces me empezó a suministrar algunas referencias, me pidió que mire algunos gráficos, me explicó que bueno, que lo que estaba pensando no se podía sintetizar tanto, pero que había un punto de contacto entre lo que estaba pensando. Empezamos a hablar de las estrellas de primera, segunda, tercera generación, etc. Y eso fue como abrir un cofre nuevo que estaba lleno de materiales que yo no había sentido que estaban cerca del disco, pero a medida que lo empecé a investigar, conversaban con todo eso que veníamos charlando con Fito antes. A mí es una lástima que el vinilo y el CD no tienen el arte ambos completo. El Claro. CD tiene más, el Sí, vinilo tiene algunos. el CD tiene más superficie. Para que voy a buscar, que tengo uno acá. El CD tiene más superficie por estas otras páginas, pero a la vez también hay algo en el multiformato que hace que rara vez uno tiene los dos, digo, uno llega a tener los dos formatos y guardas tu versión CD o tu versión vinilo. Entonces cada uno tiene su especialidad. Lo que sí recuerdo es que una vez que empezamos o que en esa navegación de esas referencias yo empezaba a encontrar material de trabajo útil, posibles vinculaciones para esta metáfora, como digo, el paso del cometa Halley, como el paso de una cuestión efímera a lo que se apaga. Creo que eso no hice los deberes, debo decirte, y no estuve estudiando antes de la semana. Vos me decís si esto lo necesitas cortar o no. Pero digo, esas trayectorias, esos desarrollos, a veces servían como para apoyar cuestiones específicas de lo que menciona alguna canción, o cuál es la metáfora de la poética de la letra de un tema. Como el diagrama de Kirchner, ¿no? Que termina en creo. Exacto. Que tiene todos los nombres que tuvo, que se le asignaron a la figura de Dios, haya sido concebido como haya sido concebido, creo que hasta el siglo XVI. Todo esto, si querés, yo te puedo pasar después los datos, vos pisás lo que yo estoy diciendo con la fecha real y ponemos mal, 2 puntos. Sí, es esto, ¿no? Que en realidad es este diagrama al que nosotros le quitamos las referencias numéricas y escritas y textuales, y quedó un poco en esta especie de abanico de geometrías y de geografía un poco estelar, ¿no? Las distancias que hay entre un cúmulo de estrellas y otras, y ese tipo de cosas. Es muy, es muy comprometedor trabajar ese tipo de información, porque claro, nosotros somos fanáticos de la música y esto nos parece interesantísimo, pero no tenemos un rigor astronómico para plantearlo. Imagínate, este disco de pronto tenía una arista astronómica. Si el disco nuevo va digo, hay que dominar un montón de ciencias que a mí no me alcanza la vida para dominar una. Imagínate si tuvieras que dominar 4 o 5 distintas. Pero sí, digo, más allá del chiste con esas licencias, lo que nos permitió encontrar ese registro, porque el riesgo quizás no es tanto como errar en el rigor, porque al final es cuestión de chequearlo y después ver los diagramas y que alguien audite lo que estás haciendo y afinar la pluma. Por suerte siempre hay algunos días por delante como para... Pero sucede lo mismo con los textos. Digo, nuestras jornadas de corrección de textos son muy audaces. Perdón, no sé si entra el audio del WhatsApp, lo cierro por las dudas. Lo que digo es que esa búsqueda nos permitió encontrar un discurso, te diría, neutro. Que el disco no estuviera ligado a una época en específico. El único dato cronológico que aparece en todo el desarrollo del arte es la fotografía. Las canciones están, digamos, ya no son ni de los 90, ni de los 80, ni del 2000, ni del 3000. Ese esquema diagramático, que es un poco lo que sucede con la tapa
de Joy Division and No Pleasures, viste que tiene como el gráfico. Bueno, ese tipo de método de representación o de sistema de representación humana no está inscrito en un periodo de tiempo específico, no responde ni a una moda, ni a una tendencia, ni a una época, ni a un género, te diría. Entonces nos permitió encontrar un terreno en el que pronto las canciones son canciones. Y es un disco de rock, pero es un disco de música latinoamericana, es un disco de música no latinoamericana, digamos, está todo ahí. Entonces hay un poco de... es medio asepticismo, ¿viste? En eso. No, asepticismo no, de asepsia en ese tratamiento de los signos que vos estás parando cerca. Digo, cuando teníamos los cristales y Fito estaba abrazado a esas rocas retroiluminadas en la foto de Martí original, bueno, está clarísimo que es Buenos Aires, que son los años 90, que está cargado de todo lo que está sucediendo un poco, es muy atmosférico. Acá está Fito en un fondo blanco, y si agarras el disco y no lo conoces, tampoco sé si tenés mucho registro de a qué suena esta música. Digo, se lo das a un rumano que no lo conoce y... ¿Me explico? Claro, claro, y es que es en blanco y negro. Claro. La funda, al menos de la edición del vinilo que yo tengo, es amarilla, Sí, pero, pero el disco sí, es en blanco y negro, no hay un referente de un tono de absolutamente nada. no. Y es blanco, negro y plateado, entonces lo que hace también esto es que cuando sacás los slips que tienen los discos, tenés estos grandes planos de color, que también son diferentes entre la edición del vinilo y la edición del CD, que tiene el naranja ultra fuerte y el amarillo, que es el único que comparten. Pero al final es un breve registro de fotos que hicimos en el estudio de Balmuso, pero después el resto del lenguaje visual del disco. Por acá tengo que tener el cassette también. Hubo pocas copias, pero Cassette. hubo un cassette. El cassette no llegó ni la foto. No De sé, hecho, ahí. a mí, como el que yo tengo es el vinilo, que entre tantas cosas lo iba a traer para también sacarlo, pero me embolaté en la oficina. Me llamó la atención cuando vi esa primera imagen, que fue cuando le escribí, que dije, ¿qué es esto? Y claro, me dijiste la trayectoria del cometa Halley, y yo, un momento, ¿cómo así? ¿Cuál es el motivo? Ahí fue cuando empecé a escarbar y llegar a todo eso, y también pensé que el cometa Halley dice algo incluso para los que no sabemos nada. Claro. Sí, como que sea que pienses en cualquier cosa, la expresión, el término, el cometa, lo has escuchado. Y fue como un llamado a, ok, hay que escarbar, que hay de aquí para adentro. De vuelta, es que creo que ahí también se dividen aguas entre cuál es el circuito que tiene la música. No hay dudas de que lo más importante es la música en la obra. Para mí, insisto, de vuelta, como lo que me dejó explicarle convencido a Fito que me parecía un buen terreno de desarrollo, más allá después de que a él le gustara más o menos, es que todos los otros ensayos, digo, repetir la foto del disco anterior, tomar la paleta cromática y hacer otro tipo de cosas, repetir los cristales, hacer una operación, un guiño al disco anterior, se veía mimético, parecía que estábamos haciendo un tributo al disco original. Digo, Y siempre resultado predecible. sí, pero tenía connotaciones que para mí empobrecían el registro de la música. Digo, si no conoces los temas originales y los descubrís por este disco, son temazos. Eso es algo que se pierde en el hecho de hacer un disco celebratorio. Entonces, para mí hay algo ahí de tratar de no cagarla, más que de pensar que detrás de todo esto hay una gran figura poética. Después, si esa forma de no cagarla encima permite determinadas virtudes técnicas, como el hecho de que digo, el tracklist tiene colaboraciones muy difíciles de imaginar cuando lo lees y todavía no escuchaste las versiones. Hoy estamos hablando con un año después de que el disco ya haya tenido su recorrido, pero el leer esas asociaciones de nombre para un tema que vos tenés muy aprendido, muy incorporado, lo primero que genera es incertidumbre. Entonces poder diseñar esas
esas cédulas que hicimos donde vos escuchabas una fracción en tus redes sociales, una fracción del tema, y te concentrabas en la voz de Catriel, o la guitarra de Catriel y la voz de Woz, y no había nada que te distraiga porque la imagen estaba quieta y tenías casi como un display del soundtrack. Todo homologado por este discurso de las líneas, las trayectorias de las estrellas, los diagramas, etcétera, permitía que pudieras tener una samba y un rock and roll en el mismo disco y que no haya disonancia estética. Y es un disco, es un arte muy diferente a la discografía de lo que hemos visto, con lo que hemos visto el enfoque de Circo Beat, que es un arte Claro, también así como muy obviamente circo y recargado, y hemos visto la foto en el pasado, la foto en el baño y claro. todo eso, y ahora es este blanco y escrito ya de una forma diferente, incluso al de la conquista del espacio, que también es él con toda la máquina de escribir y todo esto. Un poco más circo en Estos- ese plano, como más cargado. Este se ve, es muy sobrio. Sí, pero bueno, esa fue, como lo que te decía antes. De pronto hay 1000 opciones, el infinito es súper aterrador, nadie sabe muy bien a dónde llevarlo, hasta que en un momento Fito empezó a confiar en la idea de la austeridad, de esa sobriedad que decís vos, y vos, no, bueno, es un retrato lo más neutro posible, tratando de no maquillar nada este, que pueda agregar sentido a lo que ya tiene la música, y detrás de eso alinear el resto de las decisiones. Entonces, digo, esa misma lógica, una vez que la locomotora traza el rumbo tan claramente, por eso te digo que el resto se trata por lo menos en mi punto de vista, de no cagarla, de alinear el resto de las decisiones detrás de ese espíritu. Claro, es que pues, esta es la perspectiva de alguien, yo no sé nada de diseño, yo no sirvo ni para dibujar, yo soy terrible. Soy de los que escribe y mancha, porque tiene la mano muy pesada, entonces termino manchando lo que escribo a mano, soy terrible, pero me fijo mucho en el arte de los discos. Me gusta mirar. Y esto fue algo que dije, no, tengo, aquí tiene que haber una historia, aquí tiene que haber una historia, y me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo empezó su relación con Fito, Max? Nosotros empezamos a trabajar en el año 2017, creo, haciendo la portada de una de sus novelas. Eh, Él me escribió sí, para revisar el manuscrito y pensar juntos cuál iba a ser la imagen de la portada. Después una cosa empezó a llevar a la otra, nos llevamos bien, el trabajo salió bien, y después empezamos a hacer otras cosas, no sé, pantallas para algunos conciertos, después vinieron los discos, en el medio hicimos comunicación de varias giras. eh, Te insisto en que me cuesta identificar cuál es digo, porque para mí es la música de mi vida, digo, yo crecí escuchando todo esto, entonces también dudo un poco de que haya sido el punto inicial, haya sido un hola, ¿viste? Para mí empieza de alguna manera medio mística, en la que en algún momento hay una conversación que empieza a suceder y bueno, después tiene canales, no sé. Eh, Cosas que hacer. Me siento un poco en la obligación de preguntarle si tiene como artes favoritos de álbumes de rock latinoamericano. Sí, muchos. A mí también me gusta mucho. A mí lo que me gusta del arte del disco creo que tiene una relación casi como fantasmal con la música, ¿no? Yo veo en la tapa de un disco y empieza a sonar adentro mío, me cambia el humor, me acuerdo, digo, entro en el estado de ánimo que tiene esa obra, incluso si no está sonando la música. Yo veo la tapa de Artaud y entiendo de qué vamos, yo veo la tapa de Bocanada de Cerati y empieza a sonar la introducción de Puente en mi cabeza, y no los puedo disociar. Eh, en buena parte porque creo que pensamos fundamentalmente en imágenes, y me parece que acá en Latinoamérica hay mucha cosa muy
bien hecha. Entonces, a veces encontrás artes de disco de por ahí artistas que no son muy renombrados, e igual hay un trabajo hacia el interior del disco muy dedicado. Todo lo que te conté de las tapas que te mencioné de Ale Ross y de Juan Gatti, para mí son los grandes maestros de todo esto. Pero en general me disfruto mucho de encontrar ediciones independientes de una banda que hace sus propios discos y están pensados y están bien desarrollados y hay una intención de sembrar un mensaje ahí también. Eso me gusta. Sucede. Y internacionales, uno siempre referencia al arte de hipnosis, por ejemplo, Claro. pero ¿hay algún internacional que diga este arte me resulta fantástico? Sí, a mí me gusta mucho. En general, todo lo que hace Hipnosis lo que tiene es como esta cosa de que es medio monumental todo lo que desarrollan en ese registro. Pero me gusta mucho también un artista que yo entiendo que fue bajista, nunca supe si terminó tocando con los Beatles, se llama Klaus Bormann, que es el dibujante que hizo la tapa de Revolver, y que tiene unos registros, unos diarios dibujados hermosos de los primeros años de los Beatles, creo que en Alemania, y después ha hecho discos para mucha gente durante varios años, y me parece que lo ha hecho con mucha sensibilidad, con mucho compromiso, porque algo de la música subsistiera en esas imágenes. Así que eso sacando los hipnosis, perdón, Sí, es Klaus Bormann, con doble. no, es Klaus Bormann, sí, creo que él tocó con Lennon Ujú. y con Harrison. Hace Sí, muchos años lo entrevisté, muchos años. ¿lo entrevistaste? Increíble. Sí, Hace muchos años lo entrevisté, me parece muchísimos. genial. Me parece genial. Y después sí creo que hay una época de oro del arte del disco en sí, que es cuando en los años 50, digamos, hasta hace una década antes, las tapas de los discos no eran tapas, eran el sobre que llevaba impresa la estampa de la discográfica. Entonces todos los discos de Decca tenían, o los de RCA tenían el perrito grabado, y lo que distinguía un disco de otro era solamente la etiqueta central que decía de quién era cada cosa. Y cuando Ray Miles en Blue Note empieza como a masificar esa producción, porque los discos son muchos y del mismo sello, y uno puede identificar un color musical en un abanico de 30, 40 artistas, a veces con materiales muy buenos, a veces con materiales muy primitivos, o bueno, la foto que se pudo conseguir en un antro en Nueva York, en no sé dónde, con un poco de humo y apenas alcanzas a distinguir a la trompeta. Todo eso en términos plásticos es muy rico. Y también, por supuesto, es hijo de Alex Steinway, una primera etapa en la que los discos pasaron de ser propiedad del editor, las portadas de los discos, para ser propiedad del artista, y las ilustraciones empezaron a invadir los planos y ese tipo de cosas. Ese periodo me lo Es, imagino muy divertido. Para mí dio cosas increíbles. Siempre sí, me gustan las cosas subidas ahí. ahora que mencionaste a Ross, Alex Ross y todo, yo vengo a conocer esos nombres hace un par de años que encontré un libro que dice Historia de las tapas del rock argentino. Nunca, no había leído nada de él, es puro Claro, curiosidad de tomar los CDs y revisar nombres y buscar. Y me he claro. encontrado un universo muy chévere y en Argentina lo trabajan con mucho juicio. Es lamentable que en la mayoría del resto de países latinoamericanos hay diseñadores, pero no hay una dedicación como tan larga, como de tanto tiempo. También tendrá que ver, por supuesto, pues con la tradición del rock argentino que toda América Latina la conoce. Sí, puede ser, y creo que en particular con Ale. Es Alejandro, no es Alex. Porque él mismo ha contribuido mucho a sostener la forma de comunicar su obra con determinados artistas, y a cambiar de era del mismo artista, o acompañar esos cambios con mucho tino cada vez que lo tuvo que hacer. Además, los discos tienen una complejidad material muy divertida, eso sí es divertido.
Yo tengo amigos en común que me han dicho, yo me dormía, no le cuentes, pero me dormía abrazado a los discos de Ale. Es, Así que somos es, varios. eso es algo que tengo que explorar aquí. Hace un tiempo, y tengo que explicarte rápido. Sí, eh, hace un tiempo hice un video sobre el arte del actor. Y yo tengo la edición normal. ¿Por qué? Porque es la que pude guardar en mi casa y porque la otra en Colombia es muy cara. Entonces claro. tengo la cuadrada porque es la que tengo para poder guardar en mi mueble de discos, porque si no es un problema. Y me cantidad de gente de Argentina que me escribió un poco indignada porque yo tenía esa versión. Yo le decía, ¿Qué en querés que haga? Colombia, primero, es cara, segundo, es difícil de conseguir, tercero, yo colecciono música y tengo bastante. Almacenar ese disco es una pesadilla Claro. y tiene grandes probabilidades de que termine dañando la caja. Entonces me fui con la que encontré, que fue la que pude pagar y es la que puedo guardar con responsabilidad. No dejes que te digan eso, porque acá son todos cancheros porque las editaron hace poco. La edición original es cara en todos lados. Y a mí me gusta señalar que es anterior a Sticky Fingers de Warhol. Porque después sí se empezaron a hacer locuras con las cajas, pero hay algo en eso, en que un flaco perdido en un rincón de nuestro continente se adelantó al desafío de producción que era ponerle una cremallera a un pedazo de cartón y ahí hizo ese almohadón hermoso verde, Eh, ultra icónico. Es bellísimo, es bellísimo. Max, antes de despedirnos, muchísimas gracias primero con todo por esto. Te escribí como informalmente por Instagram y dije, bueno, de pronto me escribe. Sí, sí, Pero pues me parece muy chévere. Voy a tratar de hablar con más diseñadores. Le escribí a gente de México también como para poder grabar más porque hay mucha historia aquí y siento que no se ha contado. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva todo. ¿Me podrías grabar una pequeña presentación como, hola, soy Max, diseñador, hago esto, estoy esto, como para poder hacer ok, la promo del principio? dale, cuando me digas. Cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Soy Max y estuvimos trabajando. Oh, me trabé. Hola, ¿qué tal? Soy Max y estuvimos charlando con Julio sobre el arte de los discos de Fito que diseñé, así que esperamos que les guste la conversación. Gracias. Eso era, Mac. Muchísimas gracias. Muy interesante Bueno, toda la historia. a vos. Desde mi desconocimiento de la astronomía y demás. Es de todos. El otro día te pasé, por eso yo ahora no justo me agarraste semana así como complicada de trabajo. Te pasé las capturas para que las pudieras poner en el video de los diagramas y eso. Si crees que te sirve alguna imagen o lo que fuera lo del cassette, por ejemplo, que creo que no se vio, te puedo pasar como inserts para que pises la imagen o lo que creas que consideres necesario. Si cuando lo estás cortando te parece que viene bien, pedímelo en diagrama. Listo, aviso. Igual también le diré a los de Sony a ver si me pueden ayudar Y a sí, conseguir también. Sí, claro. sí, Sí. sí, sí, nada se pierde. Igual, Max. Threads se hicieron sobre todo para el lanzamiento, entonces entiendo que hubo pocos, pero también están hechos de una manera artesanal, como perdido en un lugar, ¿viste? Alguien los encontró una máquina de alguien que todavía los podía grabar. Eh, entonces, aparte es bien. Por eso también les dimos tanto protagonismo en el spot que hicimos para lanzarlos, con esta cosa de multiformato, como si, ¿viste? El amor después del amor fue el primero en Argentina que salió editado en formato CD. Entonces también había algo ahí en una continuidad especial. Sí, fue el primer disco compacto de música no importada, fabricado en el país. Qué gran dato. No sabía. Sí, 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 claro. No Así que sabía, bueno, no sabía. para mí le daba como el eco lindo a que uno pudiera ahora promocionar un cassette y que de pronto vuelva a hacer algo porque sos dueño de la música que tenés. El día que mueran los discos rígidos, vamos a salir corriendo a buscar cassettes, magazines, discos, vinilos, CD para poder no tener que depender de cantarnos las canciones entre nosotros solamente. Sí, yo algo así le digo a mi esposa. Yo guardo todos mis discos en físico y algunos que ya no se consiguen. Digo, Oh, es estudio antropológico musical. claro, total, total. Por eso te digo, vos guardar algo que te va a servir. Sí. Bueno, Max, muchísimas Bueno, gracias. un Dale, gusto. un Nos gustazo, vemos. hasta luego. Chao. Entonces esa fue la entrevista que tuve con Max Rompo. Los invito a que lo sigan, conozcan más de lo que él hace en redes sociales y por supuesto, si les gusta esta conversación que tuvimos con él y todo el diseño, el trabajo y el canal, por supuesto, Wiki Julio, pues gracias por escribir, gracias por compartir,
Sigan el canal, seguiré publicando para todos ustedes y que viva la música.